Si hay un punto que nos duele en la agricultura, es cómo estamos pulverizando muchos problemas con herbicidas hormonales, dicamba 2,4-D, Colinaflex. Acá en Estados Unidos, en muchos estados hubo suspensiones temporarias de estos herbicidas y expertos como Gustavo acá en Estados Unidos participaron en muchos procesos legales, demandas, juicios. Así que este es un tema clave. Sin más, Gustavo, por favor. Empezamos por acá. En principio, el contenido de la presentación lo separo en 5 partes. Primero voy a hablar de cómo se forma una gota de pulverización. Después voy a hacer hincapié en el tamaño de las gotas y cuáles son las formas que se utilizan para medirlo o para calificarlas. En tercer lugar, voy a hablar de cómo evolucionó la tecnología de aplicación de agroquímicos en función de los tamaños de gota. Les voy a mostrar algunos diseños de boquillas antideriva y el fundamento por el cual son antideriva esas boquillas. Y finalmente, me interesa mucho hablar del tema de las herramientas que se usan a campo para evaluar la calidad de aplicaciones. Me refiero a los software y a los programitas que hay para analizar las famosas tarjetas de papel sensible, y quiero hacer hincapié en eso por la fiabilidad que tienen estas técnicas respecto a los resultados que se obtienen. Entonces, sin más, vamos a la formación de gota. Conocer la información del tamaño de las gotas con que estamos pulverizando es cada vez más importante, porque la eficiencia de cualquier tipo de plaguicida está relacionado con la movilidad con que estas gotas se manejan dentro de una planta, el momento en que se está llevando a cabo la aplicación, la ubicación donde está el objetivo al cual quiero llegar con el caldo que estoy pulverizando, las condiciones ambientales, y en base a eso la necesidad de combatir la deriva, con lo cual una gota se forma a partir de un proceso de atomización que comienza con una lámina que se genera al salir por el orificio de la boquilla, que rompe en pequeños ligamentos y que finalmente esos ligamentos se parten en pedacitos que los conocemos como gotas, ¿sí? Bien, en pulverización hidráulica, el sistema que usamos para producir gotas en las máquinas pulverizadoras es absolutamente ineficiente porque produce gotas de muy variados tamaños. Es muy difícil lograr una alta uniformidad en las gotas que se están produciendo, y la manera en que evaluamos a campo este tipo de aplicaciones es a través de lo que conocemos como tarjetas o papeles sensibles a las pulverizaciones acuosas, ¿sí? El papel se coloca en el lugar donde yo quiero medir la cobertura de gotas que realiza la máquina pulverizadora. Esa máquina pasa, impacta en esas gotas sobre el papel y generan manchas. Y estas manchas me dan origen a un posible análisis que es el del espectro de las gotas producidas. Y como les dije antes, como son todas diferentes, imaginemos que yo puedo congelar en el espacio esas gotas y las voy guardando de mayor a menor en una cuba la mitad del volumen pulverizado, por ejemplo, en la unidad de tiempo, en un minuto, y la segunda mitad en la siguiente cuba, y veo que tengo dos mitades de un volumen asperjado con gotas más pequeñas en la cuba de arriba y con gotas más grandes en la cuba de abajo. El valor que divide estos dos volúmenes es un valor que conocemos como diámetro volumétrico mediano, ¿sí? Ahora, si yo tuviera la posibilidad de poner en una línea todas las gotas que produje en esa unidad de tiempo, defino 3 factores que se utilizan para evaluar la calidad de las aplicaciones o para evaluar las gotas que se producen en una pulverización, que son el diámetro volumétrico 0,1, que es el 10% del volumen total de líquido asperjado, lo que sería, por ejemplo, supongamos que me aparece un dato de 100 micrones, quiere decir que el 10% de todo el volumen que yo apliqué tiene gotas menores a 100 micrones de diámetro, y el resto, el 90, gotas mayores. El valor del diámetro volumétrico mediano, que me divide el volumen total en dos mitades, me está diciendo, por ejemplo, que si mi boquilla pulveriza con un diámetro volumétrico mediano de 300 micrones, quiere decir que la mitad de ese volumen tiene menos de 300 y la otra mitad tiene un tamaño superior a 300, ¿sí? Y luego el de B09, que es el tamaño de las gotas que acumulan el 90% del volumen. Gotas de un tamaño que esté, por ejemplo, en los 600 micrones, quiere decir que el 10% restante tiene gotas más grandes que ese tamaño. Esto se puede llegar a determinar a través de un diagrama que se conoce como la F de Snedeker en estadística, que es un poco diferente a la famosa curva normal o curva de tipo campana de Gauss, porque en este caso el valor máximo está desplazado hacia la izquierda, ¿sí? Y
nos permite analizar lo siguiente, por ejemplo, el dato de las gotas de mi boquilla pulverizadora que son propensas a sufrir deriva. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las gotas de toda mi pulverización que tienen un tamaño tal que el viento, la temperatura y la humedad ambiente van a generar una deformación de esa gota, van a evaporar el agua que la contiene, su tamaño va a reducirse y el viento las va a desplazar fuera del objetivo al cual yo me había planteado? En términos generales, se habla de que ese tipo de gotas susceptibles a deriva son de 150 micrones. Yo soy partidario a decir que en nuestros análisis en la Argentina deberíamos utilizar como umbral, o sea, como tamaño mínimo debajo del cual deberíamos evitar producir gotas, en el tamaño 200 micrones, y ya les voy a explicar por qué. Luego viene un término que se llama amplitud relativa, que significa qué tan uniforme o qué tan eficiente es la producción de gotas de mi boquilla pulverizadora, y consiste en dividir la resta de las gotas más gruesas menos las más finas de estas tres parámetros dividido las medianas. Ese valor me está dando una idea de la uniformidad del tamaño de las gotas del espectro total producido. A efectos de tener una idea relativa de cuál es el tamaño de una gota, habrán escuchado que hablé de 200 micrones, 150 micrones, 600 micrones. El micrón es la milésima parte de 1 milímetro. Y para que tengan una idea gráfica de cuáles son los tamaños de las gotas con las cuales nos estamos moviendo o hablando, una mina de un lápiz HB o 2B tiene 2000 micrones, o sea, 2 milímetros de diámetro. El broche o el clip de papel para trabajos así de librería tiene 850 micrones ese alambre. Una grapa de una brochadora tiene 420 micrones. La cerda del cepillo con que nos limpiamos los dientes tiene 300 micrones, el hilo de coser 150 y nuestro cabello, para los que tienen cabello, tiene en promedio 100 micrones de diámetro. Por eso yo insisto que cuando estamos pulverizando, lo ideal es evitar producir gotas de menos de 2 pelos de diámetro, es decir, de menos de 200 micrones. Un tema interesante a tener en consideración es que, en cuanto a calidad de pulverización, que es importante definir el tamaño de las gotas con las que tenemos que hacer nuestras aplicaciones, tomando en cuenta que, por ejemplo, una gota de 400 micrones, o sea, de 4 pelos de diámetro, si yo la divido a la mitad de su diámetro, estoy produciendo 8 gotas. Si a su vez estas 8 gotas las divido a la mitad de su diámetro, tengo 64 gotas, y otra vez dividiéndolas a la mitad de su diámetro tengo 512 gotas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el volumen de una gota, partiendo su diámetro a la mitad, genera 8 veces más cobertura. Si bien yo duplicaría la superficie cubierta en una lámina foliar, en un papel sensible, lo que estoy haciendo es aumentando la cobertura, o sea, la cantidad de impactos, 8 veces. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque va a depender la cobertura que yo tenga que lograr para lograr un efecto biológico, el tipo de producto que estoy aplicando, si es un herbicida, un insecticida, un fungicida, si su modo de acción es sistémico o por contacto, si el lugar de acción es en la hoja, en el tallo, en la fruta, o es absorbido por raíz. O sea, tengo que conseguir conocer las estructuras del cultivo donde voy a aplicar, las condiciones climáticas, el tratamiento, si es de día o de noche, o sea, una serie de factores que van a influir en la decisión del tamaño de esas partículas con las que yo estoy partiendo el caldo que puse dentro del tanque de mi pulverizadora. El tamaño, ¿por qué es importante? Porque va a depender de ese tamaño cómo va a ser afectada su trayectoria desde que sale del orificio de la boquilla hasta que llega al objetivo final, que es el lugar a donde yo quiero depositar el ingrediente activo del producto químico que estoy intentando colocar en el cultivo. Según este gráfico, cuanto más chica es la gota, más lejos se va a desplazar en el sentido de la dirección del viento y más tiempo va a demorar en llegar desde que sale del orificio de la boquilla hasta el blanco final. Esto es absolutamente lógico y razonable, pero vamos a hablar un poco más en detalle de este tema. El segundo tema era el tamaño de la gota. ¿Cómo mido yo una gota? Yo las puedo medir en forma muy empírica a través de tarjetas de papel sensible y utilizando el ojo desnudo o una lupa, o puedo utilizar instrumentos de laboratorio que me van a permitir medir la gota no en el lugar donde impactó, sino a lo largo de su trayectoria.
laboratorios, como el que tiene cualquier fábrica que produce boquillas, se utilizan rayos láser que bajo ciertas condiciones controladas, donde se utiliza agua a 21 grados centígrados, con ausencia absoluta de viento y controlando las condiciones de presión atmosférica y demás, yo analizo no solamente el tamaño, sino la velocidad, la trayectoria, el diámetro volumétrico, no solamente el mediano, sino el del 10% del volumen, del 90% del volumen, el diámetro Soter, una serie de diámetros que me van a dar a mí una idea de cuáles son las características y cuál es el desempeño de esa boquilla. En base a esta información, existen normas internacionales que han logrado crear una figura muy práctica a la hora de generar idea de cuáles son las calidades de aplicación y las recomendaciones de uso, en función de un código de colores que definen categorías. Esta historia comenzó hace mucho tiempo, en el año 1985 en Inglaterra, en la BCPC, que sería en español el Consejo Británico para la Protección de Cultivos. Un tal Matthews ahí tuvo la idea de generar una especie de semáforo donde dijo, vamos a hablar de 3 calidades de aplicación, como si fuera un semáforo, rojo, amarillo y verde. ¿Sí? Las gotas peligrosas son rojas, las gotas a las cuales le tengo que prestar atención son amarillas, y las gotas con las que puedo trabajar sin problema, me refiero a en los aspectos que estaban empezando a preocupar en ese momento, como la deriva, son las que se pueden aplicar sin mayores problemas. Esto lo tomó en el año 1999 la Sociedad Americana de Ingenieros Agrónomos, en ese momento se llamaba ASAE, y dentro de esta asociación se tomó esta calificación o clasificación de códigos de colores y se generaron el primer estándar de ASAE, que era el estándar, se conoce como S572, y crearon una serie de categorías de gotas muy finas, medianas, gruesas, muy gruesas y extremadamente gruesas, dentro de un protocolo de ensayo de laboratorio que generaba estas categorías. Esto fue revisado N veces, o sea, en el año 2004, en el año 2009, se fue reafirmando luego en el año 2014, y cada año se fueron generando más categorías. Hoy en día existen estas categorías que aparecen en la imagen. Las gotas extremadamente finas, que se reconocen con un código de color púrpura, luego las gotas muy finas, que se conocen con un código de color rojo, las gotas finas con un código de color naranja, las medianas un código de color amarillo, las gruesas de color azul, las muy gruesas de color verde, las extremadamente gruesas con un código de color blanco, y finalmente las ultra gruesas con un código de color negro. Ahí en gris, medio oculto, aparecen los valores de diámetro volumétrico mediano que definen el límite entre una categoría y la otra. Lo pongo en gris porque este valor es muy subjetivo, porque va a depender del lugar donde se haga el ensayo, del instrumento con el que se haga la medición, de las condiciones ambientales del laboratorio. O sea, es muy sutil la diferencia, pero lo que se ha hecho fue generar un estándar que define las categorías en códigos de colores, como dije, hasta que finalmente en el año 2018 se generó una norma ISO. Esta norma ISO se conoce con el código 25358, y espero que me muestren o digan, acá pasa algo raro. Esta norma lo que hizo fue generar un cambio en el que trocaron los colores de las gotas gruesas y muy gruesas. Hasta el año 2009, o hasta el año, mejor dicho, 2018, en los catálogos de los fabricantes de boquillas, en los marbetes de los fabricantes de agroquímicos, existía la recomendación de aplicar boquillas con gotas de categoría gruesa con un código azul. Y la norma ISO invirtió estos colores con el muy grueso, y ahora el grueso es verde y el muy grueso es azul. Digo esto porque más de uno de ustedes puede tener un catálogo anterior al 2018 donde van a ver que las gotas gruesas son calificadas con un código azul y hoy con un código verde. Esto generó una serie de discusiones. Quiero que entiendan esto: hay un estándar, tanto el ASABE como el estándar ISO, que determina un determinado modelo de pastilla patrón para definir los límites en cada categoría. En términos prácticos, lo que se hace es decir, bueno, la pastilla, por ejemplo, 110.01
a una presión de 490, o sea, de una presión de, acá lo dice, 450 kilopascal. Pulverizando, yo mido el diámetro volumétrico mediano, el del 0,9 y el del 0,1, y genero una curva como la que aparece aquí arriba, y así para cada modelo de pastilla patrón. En base a esto, yo lo que hago luego en mi laboratorio, yo fabricante de boquillas, pongo mi boquilla en el mismo laboratorio con las mismas condiciones y trazo una curva que va a caer dentro de cualquiera de estas curvas del diagrama nominal de la norma ISO. Acá está la diferencia, las categorías gruesa y muy gruesa cambian respecto uno de la otra el código de color. Y esto generó una discrepancia que es la forma en que se mide el límite entre categorías en gotas gruesas a muy gruesas a extremadamente gruesas y extremadamente gruesas a ultra gruesas, cambia en una norma respecto de la otra, lo cual hizo que en el 2018 la norma ASABE cambiara su método de análisis, hoy es la número 572.3, y determinan las mismas variables de evaluación que la norma hizo, con lo cual estas curvas separadas en las categorías más gruesas ha desaparecido. Ahora bien, imaginemos, fíjense, ambas normas hoy tienen las mismas categorías y ambas tienen el mismo método de análisis. Esto generó un debate interesante, y es que todas las boquillas de uso agrícola trabajan en un rango de calidad de aplicación que van desde las gotas finas a las gotas ultra gruesas. Son desestimadas las gotas muy finas porque son gotas extremadamente propensas a sufrir deriva. Pero en términos biológicos tenemos absolutamente probado que las gotas eficientes y eficaces son aquellas que están entre las categorías mediana y extremadamente gruesa. Si nos fijamos en los datos de laboratorio, el límite que separa una gota mediana de una gota gruesa es 200 micrones, o sea, ahí empieza la categoría mediana, y el límite que separa la categoría extremadamente gruesa de la gruesa es 665 micrones, con lo cual las gotas entre 200 y 600 micrones son aquellas gotas biológicamente eficientes y eficaces para lograr el efecto necesario para controlar una plaga, una maleza o una enfermedad. A raíz de eso, distintas universidades, distintos organismos de investigación han determinado cuadros como este. Este, por ejemplo, es una recomendación de uso para los aplicadores hecho por la Universidad de Illinois, donde dicen que según el tipo de producto y el modo de acción del producto que voy a aplicar, se recomienda un tipo de categoría o de calidad de aplicación en función de ese famoso código de colores. Entonces yo veo que si voy a aplicar un insecticida o un fungicida que actúa por contacto, se recomiendan gotas finas a medianas. Si ese producto es sistémico, de medianas a gruesas. Si se trata de un herbicida de contacto, gotas medianas. Si ese herbicida es sistémico, es entre gruesa y muy gruesa. Si ese herbicida es aplicado al suelo, gruesa o muy gruesa, y si se incorpora al suelo, como las antiguas trifluralinas, entre gruesa y extremadamente gruesa. Esta es una recomendación de una universidad en una región determinada de Estados Unidos. Ahora, los catálogos de los fabricantes están preparados para mostrar en los fondos de cada uno de los modelos de todas las pastillas que producen el código de colores con el que esas boquillas se desempeñan a distintas presiones operativas. Entonces, en función de esto, lo que se ha intentado lograr es lo siguiente. Se ha intentado que, por ejemplo, cuando uno produce un agroquímico y quiere que se aplique correctamente, en el marbete, en recomendaciones de uso, debería indicar que ese producto, imaginemos un glifosato, que es un herbicida que está muy en discusión actualmente, debería ser aplicado con una calidad de gotas entre gruesa y muy gruesa. Si lo que voy a aplicar es un fungicida de contacto, entonces mi categoría debe estar entre fina y mediana. Si voy a aplicar un producto hormonal como un dicamba o un 2,4-D, tiene que estar entre muy gruesa y extremadamente gruesa. ¿Se entiende? Entonces, lo fácil y simple para el productor o el aplicador es buscar en el catálogo que uno tiene de las boquillas que suele utilizar a la presión que voy a trabajar bajo las condiciones operativas de mi equipo pulverizador, qué boquilla me presta ese servicio de calidad de aplicación con el código de colores que indica el marbete del agroquímico.
Entonces, vamos a hacer una evaluación técnica de la calidad de pulverización y para eso les voy a mostrar 6 tarjetas de papel sensible a las pulverizaciones acuosas que me están generando categorías de los 6 límites que estábamos mencionando hoy. O sea, ¿qué separa una gota muy fina de una fina de una mediana de una gruesa de una muy gruesa a extremadamente gruesa y la última, una gota extremadamente gruesa a ultra gruesa? A efectos de evaluar, nosotros normalmente lo que usamos es ventanitas de 1 centímetro cuadrado para lograr un cálculo promedio de la cobertura medida en centímetros cuadrados, ideal para una aplicación eficiente, en función de un parámetro que se utilizó muchísimos años, organizado, creado por la FAO en la década del 80, donde se decía que para aplicar un herbicida de acción sistémica, el mínimo número de impactos era de 20 a 30 gotas por centímetro cuadrado. Y así hay una tablita que me lleva al extremo de que si el producto es un fungicida que actúa por contacto, debo lograr más de 70 gotas por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué pasó? La lucha química contra plagas, malezas y enfermedades empieza a tener un efecto importante o muy serio y firme a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Antes de esa fecha existían controles de insecticidas y fungicidas desde fines del siglo anterior, en donde se hacía una lucha contra las enfermedades fúngicas o contra los insectos. Pero la lucha contra las malezas empieza efectivamente utilizando agroquímicos después de la Segunda Guerra Mundial. En el periodo comprendido entre la Segunda Guerra Mundial y el año 95, estamos hablando de 50 años, el criterio fue el de aplicar la menor cantidad de volumen de agua posible por hectárea para ahorrar agua y, a su vez, para ahorrar producto, aplicar gotas finas con bajo volumen para lograr una cobertura adecuada a esos parámetros que había fijado la FAO posteriormente en los 80. Ahora bien, ese criterio tenía que ver con la cobertura que se mencioné antes y que dependía del modo de acción del producto y del tipo de producto. Fíjese, hablé de 20 a 30 gotas para un herbicida preemergente o sistémico postemergente, 30 a 40 para un herbicida de contacto postemergente, insecticidas sistémicos igual que un herbicida sistémico, y si es de contacto 50 a 70 gotas, y así una variación de la cantidad de impactos necesarios para lograr una cobertura eficiente en función del modo de acción y el tipo de producto. Hemos llegado al extremo de tomar esto como una Biblia y entonces tratar de lograr el mínimo volumen posible por hectárea con la mínima cobertura necesaria para lograr el efecto biológico. Ya no le dábamos ninguna importancia a si lo que estábamos aplicando podía llegar a sufrir deriva o las gotas eran tan pequeñas que se iban a evaporar. Era contar 20 gotas en una tarjeta de papel sensible y eso me garantizaba un efecto biológico. Ahora, ¿qué sucedió? A partir del año 95 empieza a generarse cada vez más seriamente la preocupación por el efecto que provocaba la deriva en las pulverizaciones, la contaminación de áreas vecinas, la pulverización en áreas cercanas a zonas pobladas, a escuelas, a cultivos sensibles, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual empezó la producción o la creación de un nuevo modelo de boquillas que se conocen como boquillas de aire inducido o boquillas hidroneumáticas, que tenían la particularidad de evitar la creación de gotas finas dentro del espectro de pulverización, con lo cual se reducía el volumen total asperjado que desaparecía fuera del blanco por acción de las condiciones ambientales. A partir de ahí hay un hermoso trabajo que me interesa mostrarles a ustedes que definió parámetros tales como los que ven en la imagen. Se determinó que si las ráfagas de viento llegaban a alcanzar una velocidad de hasta 7.2 kilómetros por hora, era digno de evitar o había que tratar de evitar producir gotas menores a 130 micrones en el dB01, o sea, en el diámetro volumétrico de las gotas más finas. Cuando las ráfagas de viento superaban los 10,8, hablamos 11 kilómetros por hora, las gotas más finas no debían ser menores a 140 micrones. Con ráfagas de hasta 12 kilómetros por hora, es interesante evitar producir gotas de menos de 160 micrones. Y cuando las ráfagas de viento soplan hasta una velocidad
de 18 kilómetros por hora, es importante evitar producir gotas de menos de 200 micrones. Ahora yo les pregunto a ustedes, en la práctica, a campo, en la mayor cantidad de hectáreas en las que se hace lucha contra control de malezas, las ráfagas de viento durante la aplicación, ¿están dentro de estos parámetros o superan los 18 kilómetros por hora después del mediodía o 2 de la tarde? Hay regiones donde los vientos normalmente están por arriba de los 28 kilómetros por hora, con lo cual ese concepto de evitar producir gotas de menos de 150 micrones, en la práctica, para mí, en la Argentina, debería cambiarse por el de tratar de evitar producir en mis pulverizaciones gotas de menos de 200 micrones. Entonces acá empieza un segundo concepto que es el tamaño de gota, sumado a la cobertura. O sea, no sirve de nada que yo logre 20 gotas si esas 20 gotas tienen 100 micrones, porque es muy probable que a la mañana temprano esa aplicación logre efecto biológico, pero después de un determinado momento del día donde la temperatura sube, la humedad baja y las ráfagas de viento aumentan en su intensidad, esas gotas o se evaporan o se desplazan fuera del blanco. Entonces, la sumatoria de ambos conceptos es la que genera el criterio de una buena práctica agrícola. Ahora, ¿qué pasó? Llegamos al 2017 y ahí descubrimos que más de 100 malezas se le escaparon al glifosato, justamente por haber continuado con aquella tradición del bajo volumen y de las gotas finas en las pulverizaciones, y se le escaparon al glifosato un montón de malezas. Para lograr el efecto biológico de control de esas malezas que se le escaparon al glifosato, lo que hicimos fue abrir el arcón de la abuela y buscar los viejos hormonales como el dicamba y el 2,4-D, que si bien tenían características bastante problemáticas como la alta tasa de volatilidad que tienen sus formulaciones, se volvieron a incorporar con nuevas formulaciones, con nuevos combos de coadyuvantes, que bajaron ese porcentaje de volatilidad en porcientos muy altos, pero que los mismos fabricantes de estos agroquímicos recomiendan encarecidamente que la calidad de las aplicaciones estén dentro de las categorías de muy gruesas a ultra gruesas. O sea, cambió totalmente el concepto. Lo único que sí está generando esta tendencia a aumentar el tamaño de las gotas es que indefectiblemente me trae como consecuencia un aumento del volumen de campo. O sea, yo no puedo aplicar bajo volumen con una gota ultra gruesa porque no lograría nunca la mínima cobertura de 20 o 30 gotas por centímetro cuadrado. Entonces, para hacerlo un poco más gráfico, les voy a mostrar una secuencia de curvas de pulverización en función de la calidad, desde la gota mediana a la ultra gruesa, para que ustedes entiendan este concepto de tratar de lograr eficiencia y eficacia en mis aplicaciones, utilizando el rango de tamaños de gota adecuado para un efecto biológico adecuado. En el eje de las Y vamos a ver el volumen de gota acumulado y en el eje de las X el diámetro de las gotas como una secuencia que me está hablando de distintas categorías. Una curva normal, tradicional, en una aplicación de calidad mediana es esa F Snedeker que habíamos visto al principio, y si yo separo con un código de colores las gotas que tienen menos de 200 de las gotas que tienen entre 200 y 600 y de las gotas que tienen más de 600 micrones, a esta curva le voy a encontrar lo siguiente, que una boquilla que pulveriza gotas medianas, supongamos un abanico plano de 110 grados y 0,2 galones, aunque sea antideriva como una XR o una DG, tiene el 50% del volumen asperjado con gotas de menos de 200 micrones. O sea, gotas de menos de 2 pelos de diámetro, gotas que se pueden desplazar fuera del blanco cuando existen ráfagas de más de 18 kilómetros por hora. Y el 3% de las gotas producidas por estas boquillas tienen más de 600 micrones. Quiere decir que las que son biológicamente aptas para un buen control son las que ocupan un poco menos del 50% del volumen total asperjado, lo cual no es malo, solo que estoy perdiendo la mitad del dinero que invertí por una cuestión de riesgo potencial de dinero en condiciones ambientales desfavorables. Si yo cambio esta boquilla por una boquilla de calidad gruesa, la curva se va desplazando el máximo hacia la derecha y ahora se reduce el porcentaje de gotas de menos de 200 micrones a un 17%. ¿Sí? Del 50
al 17%, pero aumenta del 3 al 16% del total del volumen pulverizado aquellas gotas de más de 600 que, ¿por qué son de alguna manera rechazadas? Porque por su masa y por su tamaño, al llegar al objetivo es muy probable que resbalen y que sigan su trayectoria hacia el suelo y se pierdan, o sea, no queden retenidas en el blanco. Estoy hablando básicamente de gotas que son que no tienen ningún tipo de coadyuvante, no las estoy ayudando con ningún tipo de aditivo para que mejoren su prestación. Pero vean ustedes que lo que es apto o que está dentro del rango apto de gotas aumenta del 57 al 67%. O sea, el simple hecho de haber cambiado una boquilla en su calidad de pulverizado de categoría mediana a categoría gruesa, yo aumenté 10 puntos la eficiencia en cuanto al aprovechamiento del total del volumen pulverizado con gotas que van a tener un efecto biológico. Hago una apuesta un poco superior y me voy a una categoría de gota muy gruesa. En este caso se reduce todavía más el porcentaje de gotas de menos de 2 pelos de diámetro y aumenta el porcentaje de gotas de más de 600 micrones. Sigue siendo importante el porcentaje del volumen total asperjado con gotas que están dentro de los parámetros biológicamente aptos para un buen control, el 64%. Apuesto todavía más, me voy a una gota extremadamente gruesa porque estoy usando un dicamba mezclado con glifosato en un momento en que tengo viento, si no me quiero jugar a tener problemas con mi vecino. Esta curva ahora me dice que el tema de la deriva lo tengo casi resuelto, o sea, solamente el 5 o menos del 5% del volumen que estoy aplicando se puede desplazar fuera del objetivo. Me aumenta muchísimo el porcentaje de gotas que pueden llegar a resbalar y no quedar retenidos en el blanco, pero sigo teniendo todavía mucha más eficiencia en el total del volumen recogido o retenido en el blanco. O sea, si yo esto lo midiera en función de dosis, la dosis que yo concentré en el caldo va a ser mayor con una gota extremadamente gruesa que con una gota mediana. Obviamente, en esta categoría de extremadamente gruesa, yo tengo que sacrificar aquello por lo cual la mayoría de ustedes está tratando de desear lograr, que es bajar volumen. ¿Por qué? Porque bajando volumen aumento la capacidad operativa de mi equipo, bajando volumen puedo llegar a tener menos problemas para obtener el recurso escaso o que me genera problemas, que es el agua. Bajando volumen, si soy contratista, hago más hectáreas por hora, más hectáreas por día, con lo poco que me pagan por hectárea, justifico el trabajo. O sea, hay un montón de factores que no tienen nada que ver con la buena práctica agrícola ni con los efectos biológicos, que están poniendo sobre la mesa una discusión que no tiene que ver con lo que estoy hablando, que es la calidad de pulverización. En síntesis. Ahí, Gustavo, te interrumpo, disculpa, hay una pregunta de Gaby Arduzo. ¿Qué boquillas serían los últimos 3 ejemplos que estabas mencionando en las curvas? Las 3 boquillas, las 3 curvas que mencioné, se logran con un montón de boquillas, entre las cuales tenés abanicos planos con inducción de aire, abanicos planos de simple o doble abanico sin inducción de aire, pero con una nueva tecnología que se llama Acupulse, que ya se la voy a mostrar cómo funcionan. Es como si fuera una boquilla con un venturi sin venturi, o sea, una recirculación dentro de la boquilla. Son todas aquellas boquillas que por diseño, que ya lo vamos a ver en unas slides más adelante, te permiten evitar la producción de gotas de menos de 200 micrones. Básicamente ese es el truco. Excelente. Acá tenemos las 4 categorías con los valores que habíamos mostrado en esas curvas, y de acá observamos que las gotas con categoría gruesa y muy gruesa, que son las que recomiendan normalmente aquellos que producen y comercializan glifosatos y hormonales, o sea, esa famosa mezcla que se está utilizando cada vez más, para tener la certeza de que el producto va a funcionar y que no va a haber reclamos o demandas por derivas en sus pulverizaciones. El riesgo de deriva aumenta en la medida que yo bajo la calidad de pulverizado de gotas más gruesas a gotas más finas. El porcentaje de pérdidas por gota gruesa aumenta en el sentido contrario, o sea, a medida que aumenta el tamaño de gota me encuentro con mayor porcentaje de pérdidas, pero la mayor probabilidad de alcanzar el blanco la logro con las gotas de categorías gruesas y muy gruesas. Por lo tanto, dependiendo del tipo de producto que voy a aplicar, voy a tener distintas opciones de boquillas según las necesidades. ¿Por qué hago esta separación? Porque
En el mundo entero, y particularmente en la Argentina, y esto no cambia desde los últimos 10 o 15 años, el total del volumen de dinero y de producto que se utiliza en agroquímicos en Argentina está basado en lo siguiente: 70% de los agroquímicos usados son glifosatos, 85%, incluidos los glifosatos, son herbicidas, y el 15% restante está formado por insecticidas, fungicidas, reguladores de crecimiento y otro tipo de productos para aplicaciones muy específicas. Entonces, manda desde el punto de vista del total del volumen aplicado, manda desde el punto de vista del dinero invertido en pulverización. Estamos hablando del orden de más de 2.000 millones de dólares anuales que se consumen en agroquímicos, de los cuales el 85% son herbicidas, y de esos el 70% son glifosatos. Por esto es la importancia económica de tener en cuenta la calidad de aplicación y por qué se rompe tanto la paciencia con el tema de la gota gruesa a muy gruesa. Si yo aplico distintos tipos de productos, y dentro de estos productos armo una especie de área, por ejemplo, el círculo que cubre las necesidades de aplicaciones de fungicidas e insecticidas, veo que estoy dentro de las categorías entre fina, mediana y gruesa, como dije al principio en ese cuadro de la Universidad de Illinois. Cuando aplico herbicidas, en general, las gotas adecuadas están entre medianas, gruesas y muy gruesas, pero cuando aplico dicamba o 2,4-D mezclado con glifosatos, las categorías deben ser entre extremadamente gruesa y ultra gruesa. Las boquillas de abanicos planos simples son el típico abanico plano de rango extendido, los martillitos o la turbo T-Jet, y la primera boquilla inducida por aire que funciona a baja presión, que se conoce como AIXR. También se utilizan abanicos planos gemelos, como la vieja Twin-Jet o el martillito de doble abanico, o el martillito de doble abanico pero con inducción de aire. Ven acá que cuando hay un asterisco en la imagen, por ejemplo AIXR, AITTJ, eso indica que esta boquilla tiene inducción de aire. Cuando empiezo a aplicar herbicidas hormonales mezclados con glifosatos, la recomendación es gotas ultra gruesas o extremadamente gruesas que se logran con boquillas tales como el martillito inducido, la doble abanico turbo T-Jet inducida, o la nueva boquilla que es de la cual estábamos hablando hace unos instantes, que se llama APTJ o AcuPulse de doble abanico, y que en un rato vamos a ver cómo funciona. Entonces, el concepto antideriva en una boquilla se puede lograr de dos maneras: o con un sistema Venturi con inducción de aire, o con una cámara de turbulencia y un preorificio. Les explico lo que significa esto. El preorificio es un orificio que está a la entrada de la boquilla y que es el encargado de regular el caudal de esa boquilla. Luego hay un sistema Venturi, un aspirador de aire, que ante una caída rotunda de la presión al entrar en este tubo de Venturi, se genera un vacío. ¿Por qué? Porque la presión dentro del tubo es menor a la presión atmosférica y por lo tanto succiona aire de la atmósfera para mezclar ese aire con el líquido, y en una cámara final se originan gotas muy gruesas cargadas de burbuja que cuando llegan al blanco de alguna manera estallan y generan una cobertura horrible, pero con una mayor cantidad de volumen e ingrediente activo que ha llegado al objetivo sin sufrir deriva. El tamaño de este orificio de la boquilla es del doble del caudal que debería tener esa pastilla si no fuera inducida por aire, porque la dosis la define el preorificio. En las cámaras de turbulencia y preorificio, esto, para que tengan una idea, y que aquellos que no están en pulverización, como Berenice, imagínense que estamos lavando los platos y ponemos la cuchara debajo del chorro de la canilla. Se genera un chorro plano, ¿sí? Eso es lo que genera esa cámara de turbulencia en este lugar. A ver si yo puedo poner un puntero. No sé si va a ver. ¿Dónde estará el puntero acá? Bueno, ¿se llega a ver ahí el puntero? No, no lo veo, Gustavo. Bueno, me mandé una macana. Lo hacemos desaparecer el puntero. A ver ahora. Ahí sí, se ve, punto rojo. Bueno, este punto rojo, en este lugar es como si yo tuviera una cuchara y el chorro
que viene por esta cámara de turbulencia, choca sobre la cuchara y sale hacia abajo en forma de abanico plano. Previamente a esa cámara de turbulencia hay un preorificio que define la dosis. Entonces, el líquido sale con un tamaño de gota mucho mayor en el total de gotas producidas que las que saldrían en una boquilla hidráulica donde no hay preorificio ni cámara de turbulencia. Las boquillas hidráulicas, solo hidráulicas, que tienen esta característica, son los abanicos planos tradicionales que tienen un preorificio en la parte del ingreso a la misma, o el martillito, o los martillitos dobles, o sea, la turbotich y la turbotich de doble abanico, y las inducidas por aire hay infinidad de modelos, que van a depender de no solamente del tamaño de gota que logro en su calidad de diámetro volumétrico mediano, sino en la tercera función que tiene una boquilla, que es la de distribuir el líquido de una manera determinada. O sea, ¿para qué sirve una pastilla? Primero, para dosificar, segundo, para producir gotas, y tercero, para distribuir esas gotas de alguna manera. Un abanico plano es una manera de distribuir el líquido, y un cono es otra manera de distribuir el líquido. Que sea chorro plano o que sea cono me va a generar un patrón de distribución diferente. Inclusive si el chorro es plano y es simple o es doble, voy a tener a su vez distintos patrones de distribución. Entonces, para que tengan una idea, una boquilla martillito o turbo Tillet, que es la más popular en el mercado en la línea Tillet, si la miramos en un corte, lo que está sucediendo es lo siguiente: el líquido avanza por la precámara, llega al preorificio, aumenta su velocidad en la cámara de turbulencia y termina saliendo a una velocidad mayor a la cual llegaba al comienzo de la boquilla. Si la boquilla tiene un doble abanico, que es, para mi gusto, la boquilla que debería reemplazar a todos los conos huecos que existen en la Argentina, porque son antideriva, el diagrama es similar, solo que el líquido al aumentar su velocidad en la precámara sale hacia ambos lados, choca sobre la pantalla deflectora y logra dos abanicos planos con gotas de alta velocidad. Estamos hablando de velocidades que están en los 20 metros por segundo, como se ve acá en este diagrama a la derecha arriba, y con un diámetro volumétrico mediano tal que es dentro de la categoría de gotas gruesas, y con un porcentaje muy reducido, debajo del 17%, de gotas debajo de 200 micrones. Boquillas inducidas por aire, hay infinidad de modelos. Este es un ejemplo, IXR. Fíjense, el líquido pasa a través del venturi, aumenta su velocidad y en los costados laterales se ven como si fueran pequeñas burbujas de aire que son aspiradas para llenar la precámara antes de la salida del orificio con gotas cargadas de burbujas. ¿Sí? O sea, el efecto de este tipo de boquillas es que logro el tamaño de gota de una boquilla del doble del caudal con un caudal de la mitad y a una presión muy, muy, muy baja. La última boquilla que me interesaba mostrarles, que es bastante nueva, salió hace 1 año y medio, es la Q-Pulse, que lo que tiene está preparada para la tecnología de aplicación que se viene, y dentro de los cuales está incorporado Cifagro, por ejemplo, que es la tecnología del PWM o de pulso de amplitud modulada, que me permite regular dosis en la boquilla manteniendo constante la presión, con lo cual yo mantengo constante el tamaño de gota. Y en un diagrama de cómo esta boquilla funciona, en lugar de aspirar aire del exterior, el líquido choca sobre una superficie cóncava, aquí al final de la boquilla, vuelve a subir y pasa por un venturi interno para salir finalmente por los dos abanicos planos laterales hacia abajo con una gota ultra gruesa o extremadamente gruesa con una velocidad reducida y ideal para lograr penetrar en rastrojos densos y trabajar con tecnologías de pulsos de amplitud modulada. O sea, dicho esto, tenemos todas las herramientas de boquillas disponibles para poder hacer cualquier tipo de aplicación, para cualquier modo de acción y cualquier tipo de producto químico. Ahora, vamos a ver lo que viene ahora, que es cómo evalúo la calidad de aplicación con herramientas que yo trato de utilizar a campo, y básicamente me estoy refiriendo al papel sensible. ¿Qué es un papel sensible? El papel sensible es un papel fotográfico, el papel que se usa para imprimir fotografías, o se usaba para imprimir fotografías, que se conoce como cromecote, al cual se le aplica una enzima que
pinta de color amarillo la tarjeta de papel sensible y que al ser impactada con gotas producidas por la pulverización, esa superficie queda manchada con manchas de color azul. La intensidad de esa mancha de color azul va a tener que ver con distintos factores que tienen que ver a su vez con la velocidad con que esa gota salió de la boquilla e impactó en el blanco. Existen distintas maneras de evaluar las tarjetas de papel sensible. Las más históricas, las más antiguas, eran cualitativas. O sea, yo lo que hacía era mirar una tarjeta y un técnico avezado o experimentado la veía más azul o menos azul, ¿sí? Y en base a esa experiencia de visualización y el resultado biológico que había logrado luego de una aplicación u otra, me estaba diciendo, esta boquilla o esta aplicación es más eficiente que aquella en un 10, un 15, un 20, X%. Pero luego empezó la idea de usar evaluaciones más interesantes, algo más cuantitativo. ¿Qué cantidad de gotas logré en esta tarjeta? Para lo cual, el ojo desnudo, ¿sí? Cualquiera de nosotros puede visualizar una tarjeta y puede ver manchas que equivalen a gotas de más de 70 micrones. No se pueden ver gotas de menos de ese tamaño a ojo desnudo. Si usamos una lupa cuenta hilos como estas que te aumentan la imagen en 5 a 10 veces, puedo ver gotas de menor tamaño y puede llegar a ser interesante para evaluar pulverizaciones donde tengo altísimas coberturas, como las que se logran con un cono de 100, 200 gotas por centímetro cuadrado, que hace muy difícil la evaluación a ojo desnudo. ¿Qué otro tipo de evaluaciones cuantitativas puedo lograr yo con un papel sensible? Bueno, en orden de probabilidad cierta, lo que logro medir con mucha eficiencia es el porcentaje de superficie cubierta. O sea, ¿qué porcentaje del total de la tarjeta es azul respecto del fondo de la tarjeta que es amarillo? En segundo lugar, y yendo allá un poco más a algo exquisito, es qué cantidad de depósitos, de manchas, logré por unidad de superficie. Vamos a decir, bueno, qué cantidad de gotas por centímetro cuadrado logro con esta pulverización. Un tercer punto que ya es un poco subjetivo es el tamaño de esas gotas que dejaron esas manchas. ¿Y por qué digo subjetivo? Porque depende de un factor de dispersión. La gota en el espacio tiene un tamaño determinado que cuando llega a impactar en la tarjeta de papel sensible, esa mancha se va a dispersar y esa dispersión va a depender de los tamaños que tenía esa gota cuando estaba viajando y de lo que se conoce como su velocidad de sedimentación. ¿Qué es la velocidad de sedimentación? Es la velocidad final con que esa gota llega al objetivo. Y esa velocidad final que llega al objetivo va a depender de la presión con que estuve pulverizando y la velocidad con que salió finalmente de la boquilla antes de alcanzar el blanco. No los quiero volver loco con esto, pero el comportamiento de la velocidad de una gota es una función cuadrática respecto de la distancia. O sea, lo mismo que pasa con el caudal. A medida que voy recorriendo distancias, la velocidad cae 4 veces cada vez que yo hago una distancia. Con lo cual, la velocidad de sedimentación va a ser menor cuanto menor sea la presión con la que yo estuve pulverizando. Y finalmente, hay programas, software, que intentan dar una idea de la dosis aplicada sobre la superficie objetivo. Y cuando digo la dosis aplicada sobre la superficie objetivo, puedo tener dos ideas de lo que estoy logrando. La primera es qué cantidad de ingrediente activo repartí por unidad de superficie, y la otra es cuántos litros por hectárea logré impactar, extrapolado a hectárea, digamos, sobre el blanco, lo cual ya sería de una subjetividad asombrosa. Pero esos datos, a efectos prácticos, me están dando una idea de eficiencia y eficacia en el uso del recurso boquilla y técnica de pulverización elegida. Para lo cual, existen programas para análisis de imágenes y papeles sensibles para esto. Les quiero mostrar esto. Hoy en el mercado mundial hay 3 marcas posibles de papeles sensibles. El tradicional papel de Syngenta, que en su momento original, ese es el papel, digamos, el primer papel que salió en 1985, cuando Syngenta se llamaba Ciba-Geigy. Luego, en el año, no me acuerdo si fue 99, pasó a ser Novartis, y después pasó a ser Syngenta, y en el medio tuvo algún otro nombre. Pero bueno, le doy un dato. Esas boquillas se hacían, esos papeles sensibles se fabricaban en Suiza, y a partir del 2023...
se fabrican en Alemania, con lo cual esta famosa Made in Switzerland ya no existe más. Los papeles sensibles que tienen fecha 2023 ya dice Made in Germany. ¿Okay? Hay una marca norteamericana que se conoce como Spot-On, de la firma InnoQuest, y hay una marca brasilera que se conoce como WS Paper, que en principio las tres marcas de papel sensible son todas idénticas en cuanto a tamaño, a presentación, vienen en sobre de papel aluminio, son 50 tarjetas. Las más populares tienen 3 pulgadas por 1 o 26 milímetros por 76 milímetros de lado, son rectangulares, pero tienen distinto tono de amarillo y se comportan distinto en cuanto a la forma en que se logran las imágenes de esas manchas pulverizadas. Acá les doy un ejemplo de un programa que analizó los 3 papeles sensibles y me da una imagen de la cobertura lograda. Los 3 programas, las 3 tarjetas se analizaron con un programa que se conoce como Dropscope en 3 marcas distintas de papel sensible. Por lo que ven, ninguno de los papeles se comporta igual respecto de un mismo factor que es el porcentaje de área cubierta. Sin embargo, la pulverización es la misma. Digo esto porque a veces uno compara aplicaciones con un papel sensible y luego con otro y empiezan a pensar que está fallando la técnica o que algo cambió que hizo que esté fracasando en mi técnica de aplicación, y en realidad lo que sucedió es que cambié la herramienta con la cual estoy midiendo. Ahora vamos a los bifes. O sea, cuando yo estoy pulverizando sobre una tarjeta de papel sensible, lo que estoy tratando de lograr es medir una serie de cosas tales como la cantidad de gotas por unidad de superficie, el porcentaje de área cubierta, el tamaño de las gotas y dijimos la dosis pulverizada. Ahora, sucede que para lograr esto yo tengo que hacer 2 cosas. Primero, digitalizar la imagen de papel sensible para luego hacerla correr con algún programa de análisis de gotas, ¿correcto? Entonces, al digitalizar la imagen me encuentro con 2 cosas que tengo que analizar. La primera es un concepto conocido como píxel, que sería la unidad de información numérica registrada por un sensor sensible a la luz. O sea, al digitalizar la imagen, ¿qué quiere decir digitalizar? Quiere decir transformar una imagen en un número binario, o un 0 o un 1, en función de un píxel que está compuesto por 8 bits. Como ven en esta imagen de la derecha, este píxel tiene 8 números, 00111010, que corresponde a un código de color en la digitalización de la imagen. Y existen, para que tengan una idea en este complejo tema de la digitalización, existen en el análisis de imágenes de colores los espectros de las cámaras RGB, o sea que miden el rojo, el verde y el azul, 8 bits, ¿sí?, a la 8, o sea, 2 a la 8, que sería 256, al cubo, porque tengo 3 colores, con lo cual yo tengo 16.700.000 y pico de mil combinaciones posibles de colores en un análisis digital de una imagen. El segundo tema es el de la resolución. Cuanto más precisa es la imagen o mayor es la resolución, más fácil va a ser lograr identificar cuáles son los límites de una imagen. Por ejemplo, si yo tengo una imagen con una muy baja resolución en esta tarjeta de 2 centímetros por 2 centímetros, con estas gotas impactadas en la imagen digitalizada, si la resolución es muy baja, una mancha de un píxel que tiene 7000 micrones puede ser una mancha o más de una, no lo puedo definir, pero si yo aumento muchísimo la resolución, puedo llegar a determinar que se trata de una sola mancha con un límite mucho más definido. El segundo paso es empezar a evaluar cuáles son las posibles formas de medir con programas o software de digitalización de imágenes. Hay infinidad de marcas, algunas están discontinuadas, algunas son rentadas y otras son gratuitas. Marqué en rojo una que aquel que es un loco de la pulverización, ahí, Pablito Favot, Image J Fiji, es gratuita, la podés bajar de internet, es absolutamente compleja, pero absolutamente precisa. Se utiliza mucho en medicina, esa versión Fiji,
que se usa para digitalizar imágenes muy pequeñas, por ejemplo, glóbulos rojos, o sea, para hacer imágenes en medicina, y el usuario es el que tiene que hacer todas las variables, a diferencia de los programas más comerciales en los que los algoritmos son automáticos y lo que a mí me da el programa es un resultado final. En este caso yo tengo que trabajar sobre el programa para poder lograr el resultado final. Y hay opciones argentinas, en lugar de opciones argentinas como Spray Guru, que es un programa que está vigente en el mercado, el CIR 1.5, que ya fue discontinuado, que era mi programa, o el HydroReader, que es un programa de una gente de la zona de Tandil, que también está vigente en el mercado, más algunos programas brasileños que también funcionan de manera bastante razonable. La forma de trabajar puede ser a través de la digitalización de una imagen lograda con una cámara fotográfica o con un escáner. Las variables son bastante complejas entre una y otra, es mucho más preciso y estable la uniformidad de las imágenes logradas con un escáner, pero hoy prácticamente son herramientas bastante obsoletas en el sentido de que es muy complicado llevar ese escáner a campo o solamente me permite hacer análisis en laboratorio. Los pasos a seguir para el análisis de estas imágenes son primero un preprocesamiento, luego el procesamiento definitivo y la detección de esas manchas y finalmente la medición. ¿Qué quiere decir preprocesar? Esta sería una imagen escaneada de una tarjeta de papel sensible. Fíjense que cuando yo me pongo a analizarla me encuentro con un pelo acá, una fibra, acá me encuentro con un poro o el clip de un gancho de una brochadora, acá hay pliegues que no tienen nada que ver con la pulverización, sino que son relieves o desuniformidades de la misma tarjeta de papel sensible, acá hay una mancha, o sea, lo que yo tengo que hacer es eliminar y filtrar y tratar de quitar todas esas imperfecciones, o lo hace el programa, de mi imagen digitalizada. El segundo paso es el procesamiento o la detección. Y esto es como si fuera la tara de una balanza. Lo que hago es separar lo que es mancha de lo que es fondo, ¿sí? Para poder luego evaluar solo la mancha. Para lo cual yo tengo que hacer dos operaciones que se conocen como la detección de un umbral, ¿sí? O un límite por debajo del cual lo que estoy midiendo es fondo, y un límite dentro del cual lo que estoy midiendo es mancha, para definir esa gota, y luego filtrar una cosa y separarla de la otra. El programa es ImageJ-Fishy, lo que me permite a mí es hacer eso en forma manual, y por ejemplo acá yo determino un umbral fijando el límite en este histograma donde está lo que es amarillo del resto de la imagen, azul que sería la mancha. Entonces cuanto más fino es el método de medir el umbral, más precisa va a ser o más nítida va a ser la imagen que estoy digitalizando. Sobre la imagen original, lo que se tiende a hacer con el programa es llevar la imagen a un fondo binario, o sea, blanco sobre negro, para que entonces lo que voy a contar sea una mancha distinta del fondo que ya no existe. Los programas me permiten inclusive mostrar contornos de esas manchas para confirmar el trabajo y a partir de ahí generar las mediciones. Y ahora viene la parte, digamos, morfológica, que es los problemas con los cuales me encuentro en una tarjeta de papel sensible. Y es manchas inconsistentes, o sea que tienen un tono que no se condice con el azul de una mancha que a lo mejor tengo al lado de igual tamaño, o varias manchas superpuestas en una tarjeta de papel sensible, que yo no sé si se trata de una sola gota o de varias gotas una encima de la otra, o típico problema del martillito, que tiene un ángulo muy grande de pulverización de 140 grados, que me genera elipses. O sea, manchas que se desplazan sobre la tarjeta de papel sensible por el ángulo de inclinación con que es atacada esa tarjeta de papel sensible. Para lograr solucionar estos problemas, lo que se hace es una tecnología que se conoce como erosión, o sea, operación de apertura y de cierre. O sea, la apertura es erosionar esas manchas hasta que llega un momento en que separo, por ejemplo, esta mancha con 3 gotas, a nada, y luego volver a completarla una vez que definí que se trata de 3 y no de una sola gota, y luego cerrar al revés, sobre la imagen original, dilatarla y volverla a erosionar hasta que defino y desestimo aquellas pequeñas manchas de bajo contenido en píxeles que considero que no son gotas, sino que son alguna imperfección de la imagen. Todo este lío que hace el programa está dando una idea de lo que estoy midiendo no es algo real, sino que es algo
totalmente subjetivo, generado por un software que me está modificando la imagen real, que a su vez, y es importante determinarlo, las imágenes digitales se pueden guardar como imágenes de distintos formatos. Los más tradicionales son los que terminan con el .jpg, que son imágenes modificadas que pierden calidad, con lo cual la imagen no es real, o las BMP o TIFF o JNPG, que sí son imágenes más reales y que tienen mayor definición. Finalmente, tenemos el caso de la resolución de esa imagen. ¿Se acuerdan que nombré el píxel? Bueno, la resolución es la cantidad de píxeles que yo logro con una imagen escaneada o digitalizada en una pulgada lineal. O sea, un escáner de 1200 dpi me está diciendo que en una pulgada lineal, en 2,54 centímetros, tengo 1200 píxeles, 1200 puntos. Con lo cual, si en esa imagen logro detectar un solo punto, o sea, un píxel, me está diciendo que esa mancha tiene 30 micrones aproximadamente. Si yo la resolución la aumento a 2400 dpi, esa imagen detectada tiene 15 micrones. O sea, estoy logrando una digitalización de una imagen muy cercana a el mínimo posible, que es importante. ¿Por qué? Porque al usar resoluciones bajas, a mí se me van a escapar un montón de manchas o, por lo tanto, un montón de gotas. Entonces, a ver, ¿hasta dónde podemos llegar en esto de avanzar en el análisis de un papel sensible o con un papel sensible y tratar de identificar la calidad de mis aplicaciones? ¿Hasta dónde puedo llegar? Por ejemplo, yo tengo acá 4 programas o 3 programas distintos. Uno se llama Snapcard, otro Dropscope o el Imagen J con un escáner con 2 resoluciones distintas, de 2400 y de 4800 dpi. Recuerden que cuando dije 2400 o 4800 dpi es puntos por pulgada lineal. Hay 4.800 puntos en una pulgada lineal. Quiere decir que si yo dividiera esto por el largo de la pulgada, me va a dar el tamaño en micrones de la imagen o del punto que estoy detectando. Otra de las cosas que yo estoy viendo es que cuanto más alta es la resolución, más definido es el límite de cada una de las manchas detectadas, y eso me permite a mí generar un histograma separando categorías de manchas para poder afectarlas por los factores de corrección que cada marca de papel sensible les está indicando para llevar esa mancha a un tamaño de gota real en el espacio. O sea, seguimos hablando de subjetividades. Lo que se logra ver acá es que la diferencia entre la cobertura lograda con distintos programas es bastante parecida. O sea, hay un desvío del 3,5% entre el 18 y el 26%, lo cual me indica que medir porcentaje de área cubierta es algo que es muy factible de lograr en forma uniforme con cualquier marca comercial de papel sensible y con cualquier programa de análisis de imagen. Ahora, cuando yo empiezo a intentar otro tipo de resultados, tales como cantidad de impactos, me encuentro con el problema de que si tengo varias manchas superpuestas, es probable que yo no sepa distinguir entre si esa mancha es una gota gigante o son 3 o 4 gotas una arriba de la otra, con lo cual ese sistema de erosionar y de dilatar me permite encontrar el núcleo de cada una de esas manchas para definir si son una o varias gotas. Otro de los temas interesantes es que yo no puedo comparar una tarjeta de papel sensible con una hoja de un cultivo, y mucho menos cuando ese producto que estoy aplicando, que ya es un caldo formado por un agroquímico, más agua, más coadyuvantes, que pueden ser surfactantes o productos para vencer la tensión superficial, el efecto logrado de esa mancha sobre papel sensible con el mismo producto, por ejemplo, este Duwet, que es un surfactante de órgano siliconado, un efecto desde la mancha en el papel sensible cambia de 2 milímetros cuadrados a 4 milímetros cuadrados cuando esa misma mancha en una hoja de cultivo varía de 2 milímetros cuadrados a 50 milímetros cuadrados. O sea, tiene que ver también la superficie foliar, si es una superficie cerosa, pilosa, si estoy aplicando en un momento donde hay estrés hídrico. O sea, muchísimas variables afectan el resultado entre una cosa y la otra, con lo cual
Yo lo que puedo comparar son papeles contra papeles sensibles, pero nunca comparar una aplicación entre un papel sensible y la hoja de un cultivo, porque obviamente que el factor de dispersión entre un papel y una hoja va a cambiar con la humectabilidad de la superficie, va a cambiar con la tensión superficial del líquido rociado y con un montón de factores más. La diferencia entre la distribución de depósitos en los papeles sensibles al agua en comparación con esta superficie de la hoja que vemos a la derecha es terrible. En un caso duplico el área y en el otro caso la aumento 10 veces. Con lo cual, en definitiva, el análisis que yo hago de todo esto es que a los efectos prácticos de evaluar la calidad de mis aplicaciones, el papel sensible me puede servir para tener comparaciones entre aplicaciones, son resultados muy subjetivos. Si voy a hacer un análisis, es recomendable que utilicen siempre la misma marca de papel sensible, no importa cuál de las tres, pero siempre la misma marca para que puedan comparar papeles contra papeles y calidades de aplicación contra una calidad de aplicación similar o diferente, pero con el mismo método de análisis, con la misma herramienta para analizar y con el mismo software. Porque el mismo papel sensible utilizado con distintos software me da resultados diferentes. Y distintos papeles sensibles utilizando el mismo software me da resultados diferentes. Por lo cual, yo lo que les recomiendo a ustedes es que si van a hacer este tipo de evaluaciones, tengan en cuenta otros factores, tales como confiar en la información que les da el fabricante de las boquillas, que les está diciendo cuál es el comportamiento de esa boquilla en cuanto a sus valores de diámetro volumétrico del 10%, del 50% y del 90% del volumen medidos en un laboratorio sobre esa gota en su trayectoria en el espacio y no sobre una mancha que impactó sobre un papel sensible. Luego hagan las comparaciones que quieran y evalúen las aplicaciones de la manera que quieran, pero teniendo en cuenta que los resultados de cualquier programa de análisis son absolutamente subjetivos. Y en la medida que yo quiera avanzar al extremo de saber cuántos litros por hectárea detecté en la tarjeta extrapolado a hectárea, es algo muy raro de aceptar como una realidad. Así que bueno, hasta acá viene lo mío y a partir de ahora me interesa saber espero que les hayan quedado 1000 dudas para entonces contestar preguntas. Muchísimas gracias, Gustavo, por la disertación. Acá tenemos unas preguntas. Una era relacionada a tu comentario sobre cómo incide el material con el cual está hecha la boquilla en la calidad de aplicación y cuál es el mejor material en cuanto a relación precio-producto. El material de la boquilla no tiene nada que ver con la calidad de la boquilla. Son dos cosas totalmente diferentes. El material de una boquilla lo que me permite a mí es mantener en el tiempo una resistencia al desgaste mayor o una resistencia al desgaste menor en función del material. El bronce o el latón es el peor de los productos porque tiene una vida útil de 300 horas y la alúmina o el óxido de aluminio o la cerámica, como la conocemos vulgarmente, puede llegar a tener una vida útil de 50 a 100.000 horas. Ahora, si esa boquilla es de mala calidad, voy a tener una boquilla de mala calidad durante 300 horas o de mala calidad durante 100.000 horas. ¿Sí? Por eso hay que separar una cosa de la otra. En segundo lugar, hoy ya no se puede hablar de vida útil de una boquilla comparando materiales, como por ejemplo decir, si es de plástico dura menos que un acero inoxidable y este dura menos que una cerámica. ¿Por qué? Porque hoy hay tantos polímeros diferentes que se ha llegado a sintetizar polímeros que duran más o son más resistentes al desgaste y a la abrasión que el acero inoxidable. Y hay calidades de cerámica tan malas que por más que duren 50.000 horas sin desgastarse, no tienen uniformidad en cuanto a el desvío respecto de la media, o sea, la calidad de la boquilla no se mide por la vida útil, sino por el desempeño que tienen respetando el caudal nominal, que me garantice a mí que a lo largo de una cantidad determinada de hectáreas o horas o días o meses, yo logre que esa boquilla se mantenga estable y que me permita que la automatización generada por la computadora y por las variaciones de velocidad y de presión con mi sistema de automatización me garanticen un correcto caudal de campo. Pero dicho esto, excelente. La tendencia es usar cerámica en Sudamérica, acero en Estados Unidos. ¿Por qué, Matías? Porque los yanquis tienen nieve la mitad del año y una cerámica congelada en la barra es lo mismo que nada, se raja, se rompe. El congelamiento del líquido dentro de una barra raja las boquillas de cerámica.
es algo que nos puede pasar acá en La Pampa, una noche con una helada importante y yo dejé la máquina cargada de producto en el campo. Destruí las 60, 80 o 100 boquillas que tenía en la barra. Por eso tiene que ver con esto, la vida útil de una boquilla no depende solamente del material, sino del mantenimiento que uno le dé. Muy bueno, Gustavo. Te agrego otra pregunta que recibimos. ¿Cómo bajar litros por hectárea con aplicaciones selectivas como Dipagro para lograr más autonomía y para aumentar la cantidad de impactos por centímetro cuadrados para controlar malezas como ryegrass? ¿Qué efecto tiene la aplicación de Eh, selectivo? bueno, ahí hay es un oxímoron lo que me estás planteando. Primero, bajar volumen en aplicaciones selectivas, si me lo planteas por el hecho de que quiero aumentar mi capacidad operativa, yo mejoro mi capacidad operativa reduciendo la cantidad de volumen aplicado en total porque ahorré producto. Entonces, ahorrar agua no sé hasta qué punto es tan importante. Me metiste en el fondo de la llaga la herida de que estoy tratando de controlar un ryegrass. Entonces, si la gota es muy gruesa, es muy probable que no logre pegarle con ninguna gota a esa hojita de ryegrass, con lo cual se está hablando y hay una tendencia. A ver, les cuento un secreto. La semana pasada yo volví del meeting de TIGET en Estados Unidos y justamente está trabajando en eso, en una boquilla de abanico plano doble con ángulos paralelos, o sea, no separados con respecto a la vertical, sino prácticamente paralelos. ¿Para qué? Para lograr el mismo caudal con un diámetro volumétrico mediano mucho menor, aumentando la cobertura. No separados los ángulos, porque entonces no tendría una baldosa uniforme, sino que estoy tratando de mejorar con una boquilla antideriva que tenga muy bajo porcentaje de gotas, debajo de 200 micrones, con un doble abanico, garantizándome un aumento de la cobertura. Esto es todo lo que te puedo decir. A mí se me ocurren mil ideas, pero Okay. la tendencia en el mundo es al revés, es tratar de lograr, a ver, un ejemplo, Australia, que es el segundo país que utiliza aplicación selectiva, donde hay una ley que prohíbe aplicar 2,4-D si no es con gota extremadamente gruesa. Entonces, explícame cómo hacen ellos para matar un raigas. Porque con Bueno, gota extremadamente gruesa yo no puedo bajar volumen, con lo cual yo no puedo mejorar mi capacidad operativa. Estamos pidiéndole demasiado a la aplicación selectiva. O sea, el gran logro de la aplicación selectiva fue mejorar las buenas prácticas agrícolas, aplicar menos productos, generar menor impacto ambiental. Ahí Pablo estuvo ensayando un cono lleno, creo, no sé qué efectos tuviste con eso, pero bajar el tamaño de gota solamente lo lograríamos con este tipo de boquillas, de doble abanico plano casi paralelos, o sea, con un ángulo de separación entre abanicos, visto de costado, muy estrecho o nulo. excelente, excelente. Gustavo, otra pregunta que llegó es el tema relacionado a la gota gruesa y la capacidad de penetrar rastrojos voluminosos y llegar a malezas pequeñas semitapadas. En el caso de Argentina, que es tan grande la adopción de siembra directa, Mm. ¿cómo afectaría el tamaño de la gota sobre el rastrojo voluminoso? Eh, lo normal es que, a ver, existen 18 millones de teorías, pero en la práctica y todos los ensayos que yo estuve viendo, las gotas más finas siempre quedan retenidas en el tercio superior del cultivo o en el tercio superior del rastrojo, con lo cual la probabilidad de que penetre una gota fina es prácticamente igual o peor que el de una gota más gruesa. Que sea extremadamente gruesa tampoco ayuda demasiado. La única solución ahí es aumentar volumen para penetrar en esos rastrojos y siempre tratando de evitar. A ver, pongámonos en contexto. ¿Cuándo estoy aplicando un herbicida selectivo o no selectivo en un barbecho? ¿En qué época del año? En la época del año donde están las mayores ráfagas de viento. Sobre un cultivo que no existe, sobre un suelo casi desnudo. Donde tengo, a lo mejor al mediodía o a las 2 de la tarde, ráfagas de viento de más de 18 kilómetros por hora. Si yo aplico gotas finas para tener cobertura, como se planteaba recién, ¿qué garantía tengo de que ese chorro que voy a tratar de aplicar sobre una sola maleza que me aparece en un determinado momento y que hizo que se encendiera una sola boquilla, le pegue al blanco, o que ese chorro vaya a parar a la quinta del ñato porque me desplazó todo el chorro por cuestiones de viento? O sea, estamos en problemas. ¿Alguien ahí preguntó algo sobre Sí. ¿Qué hay de nuevo en aplicaciones electrostáticas? ¿Algún desarrollo de pastilla especial para extensivo? Hay, hay, bueno, la tecnología es carísima. Eh, Hay una empresa que se llama,
ESS, creo que se llama Electrostatic Spraying System, que es de la costa oeste de Estados Unidos, que desarrollaron una boquilla que combina electrostática con túnel de viento. O sea, una corriente de aire que impulsa las gotas cargadas eléctricamente. Con lo cual mejora la penetración. Pero estamos hablando de aplicación selectiva electrostática, me mataste. Yo estoy hablando de la aplicación electrostática, es aquella que me permite a mí trabajar con gotas muy finas, del orden de los 75 micrones, diámetro volumétrico mediano, escucha esto, donde se cubre el total del área foliar en el haz y en el en vez de las hojas. Max charge, ¿sí? O sea, no lo veo compatible con aplicación selectiva del modo que estamos hablando de un sistema como Spray o como Widit o como es, Pablo, el de ustedes, detectar. Detectar, o Milar en la Argentina, o Eiren de Brasil, o N. Sí. Hay miles. Aplicación electrostática se utiliza para otra cosa. En una viña, por ejemplo, para aplicar ácido gibberélico funciona espectacularmente bien, o para cogollero en maíz en un semillero, es lo mejor que podés utilizar. Vale un huevo la máquina y para eso sí estaría muy bien. No conozco que haya desarrollos que hayan logrado meter la tecnología electrostática en máquinas de botalón en cobertura total y menos para aplicación selectiva. Excelente, Gustavo. Una pregunta más. ¿Qué define el caudal de la pastilla doble abanico sin inducción de aire? ¿Cómo definirías el caudal para esa pastilla? Capciosa la pregunta. Las boquillas de abanico plano doble pueden ser totalmente hidráulicas, como un abanico plano común, y eso lo definen los orificios de salida. Si la boquilla tiene preorificio, y prestaron atención a lo que dije, el caudal lo define el preorificio. Entonces, el martillito doble sin inducción de aire, el caudal lo define el preorificio, con lo cual se da el resultado que no es lógico de que las gotas son más gruesas con un martillito doble que un martillito simple. La dosis la define el preorificio. ¿Sí? Excelente. Y acá te hago una última pregunta ya más a nivel personal. ¿Con qué frecuencia deberían los productores, los contratistas, hacer este tipo de análisis de gota para saber la calidad de aplicación que van a tener? ¿Al principio de la campaña, mediados de la campaña? ¿Cómo sería la frecuencia para asegurar calidad de aplicación? En una oportunidad en un congreso que se hizo en Córdoba, yo le pregunté a la audiencia, que era muy numerosa, si usaban papel sensible. Y todos levantaron la mano. Eran como 2000 en el congreso de Igarzábal. Y en ese momento el único importador de papel sensible era yo. Entonces les dije que mentían de manera horripilante porque nunca en mi vida había vendido tanto sobre papel sensible como los asistentes que había en esa sala. El uso de papel sensible está muy difundido como técnica y está poco difundido en la práctica porque, vale $1 o más de $1 cada tarjeta. Sí. Para hacer una buena evaluación tengo que poner por lo menos 10, 15 tarjetas en un ensayo. Gustavo, abro el piso a una última pregunta más. Nos excedimos un poco del tiempo, pero bueno, la calidad de tu presentación es excelente, así que también les recuerdo a los participantes que Gustavo da clases de buenas prácticas agrícolas en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la UBA. Va a dar muchas charlas de acá a fin de año, así que hago propaganda, no cobro comisión. Aprovechen a Gustavo y el conocimiento que tiene. ¿Alguna pregunta más, un comentario más? Quería hacer un comentario por el tema de las pastillas de cono, que te debía pasar la información debidamente. El tema de las pastillas de cono tienen una hélice adentro para generar la turbulencia de poder abrir el cono. Así es. Entonces, usado en los equipos PWM o como tenemos nosotros por disparos, no llega a generar la turbulencia para que se genere el cono, entonces no funciona. Necesita un periodo abierto bastante largo para que genere la rotación del líquido para que de esa manera se pueda formalizar el cono. Sí, Matías, con Pablo tuvimos una idea en algún momento loca, porque él es más loco que yo en esto de la pulverización, de utilizar una boquilla industrial que es un cono lleno de diagrama cuadrado. O sea que si yo logro hacer una impronta en un instante de un cuadrado, es el sueño del pibe. Pero pasa esto,
el remolino que se debe formar necesita un tiempo. Entonces, si yo corto en una unidad de tiempo muy pequeña, sale un chorro. Con lo cual, descartada la boquilla. Qué pena, qué pena. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias A todos. Gustavo. Abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Chao, Pablo. Chao, Hasta luego, Gaby. Chao, Gustavo.